Comenzamos con la clase, continuamos con la clase. Compartimos aquí. Aquí nos hemos quedado, ¿ya? Vamos a continuar. Estábamos hablando de los momentos, ¿ya? Que generan un registro dentro de cada uno de los sistemas. Bien, vamos a leer esta parte. Dice, un momento en particular tiene efectos diferentes en los distintos sistemas contables. Así, la estimación, que es el primero, ¿no? La estimación de recursos solo tiene efecto en la contabilidad presupuestaria. El momento de devengado tiene efecto en la contabilidad presupuestaria, ¿ya? Como ejecución de recursos, ¿sí? Y en la contabilidad patrimonial como derecho a cobro. Aquí existe la interrelación de ambos sistemas. Muy bien. ¿A qué se refiere con esto? A que cuando se genera el devengado o el momento de devengado, se tiene que registrar en sistema presupuestario y también en la contabilidad integrada. ¿Eh? Se genera, por ejemplo, en el sistema presupuestario, genera el monto que ya se está utilizando, ¿no? Del presupuesto. Y en la contabilidad, el asiento propio que se genera del primer sistema. El inciso C dice, el momento de percibido tiene efecto en los tres sistemas contables. El presupuestario registrará el percibido. En el sistema contable se anulará las cuentas por cobrar y en el de tesorería efectuará el flujo de ingresos. Ese es un ejemplo, ¿no? Que tuviesen una cuenta por cobrar y la están cobrando o le están haciendo efectivo. Aquí les explica cómo se registraría en cada uno de los tres sistemas. Bien. Esto de los momentos, vamos a ver en la parte práctica qué se utiliza, ¿no? Se tiene que registrar. ¿Es un momento de estimación, un momento de devengado o un momento percibido? Por eso es que les pido que presten mucha atención, por favor. Vamos a ir explicando uno por uno los momentos. Momentos de registro de los recursos. Empezamos con la estimación. Dice que la estimación de recursos es el momento en el cual se registran los importes de los recursos por rubros aprobados en el presupuesto de las entidades del sector público. Entonces, se lo conoce como la carga del presupuesto al sistema. Bien. Se da solo en el sistema de contabilidad presupuestaria. Como veíamos en la anterior lámina, ¿no? La estimación solo afecta al sistema de contabilidad presupuestaria. Entonces, este momento de estimación se la conoce como carga o vuelque del presupuesto al sistema, ¿ya? Entonces, dado un presupuesto que ya fue aprobado, se lo vuelca al sistema, ¿ya? Entonces, se lo registra en el sistema para hablar más propiamente. Ese se conoce como momento de estimación. Devengado. Se considera devengado de recursos al registro del derecho de cobro a terceros por venta de bienes, servicios y otros. El registro del devengado de recursos debe ser objetivo, por lo tanto tiene que, ¿no? Entonces, en ese momento de devengado, dice que lo que hace es generar, ¿no? Generar ya sea una obligación, un derecho de cobro o un derecho de pago. Dice derecho de cobro u obligación de pago, ¿no? Con terceros. Entonces, cuando se registra ese momento de devengado, que por lo general en el sistema público, los que trabajan en el sistema público, saben que cuando se genera ese momento de obligación hacia tercero, ¿no? O de cobro, un derecho de cobro, no se lo hace en ese momento, ¿no? Por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo, si es que ustedes trabajan para alguna institución, alguna vez como tal vez prestan un servicio de experto, ¿no? O algún otro servicio, tal vez una auditoría. Las instituciones públicas no les pagan en ese momento, tampoco esperan fin de mes para decirle aquí está su cheque, ¿no? Sino que se genera, ahí empieza el trámite y hay un plazo que tiene que transcurrir.
Tienen que vencer los plazos, seguir los procedimientos y después de un tiempo recién sale el pago o el cheque, ¿ya? Para el tercero. Entonces, en ese momento de devengado, dice, es lo que tiene que identificarse primero al deudor, ¿no? O contribuyente, que puede ser una persona con NIT o sin NIT, ¿no? Eso ya lo vamos a ver en la parte contable. Establecer el importe a cobrar, ¿ya? Contar con los respaldos legales, ¿no? Si es que tienen algún documento, han firmado contrato, etcétera. ¿Ya? El momento que ocurre el devengado del recurso, se produce la ejecución del presupuesto. Se genera automáticamente el asiento de partida doble en la contabilidad patrimonial. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir ese punto? Como lo veíamos aquí, ¿no? Cuando se genera el devengado, eso hace que ya se ejecute el presupuesto y en la parte, en el sistema presupuestario, y genere un asiento en la contabilidad integral o en el sistema de contabilidad. Eso es lo que quiere decir esta parte. Ahora volvamos a leerlo. El momento que ocurre el devengado, se produce la ejecución del presupuesto. Es decir, en el sistema de presupuestos, ya el monto que se está registrando en ese momento ya queda, podemos decir, reservado para ese gasto, aunque no se haya pagado. Pero ya se lo conoce como ejecución del presupuesto, que ya está ejecutado. Y se genera automáticamente el asiento. Muy bien. El devengado de recursos, en la mayoría de los casos, se registra de manera simultánea al percibido. ¿Qué quiere decir esto? Que en la teoría, que es lo que estamos viendo en este momento, ¿no? El devengado se registra primero y después de un tiempo se tiene que hacer el siguiente caso, que sería percibido, el siguiente momento. Pero, ¿qué es lo que se hace en la práctica? Ya, esto ya es más que todo por no tener información falsa, por no ser susceptible a los cambios. Dice que el devengado se genera simultáneamente con el percibido. Por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo. Ahorita la alcaldía de Santa Cruz tiene una lista de todos los que deben impuesto municipal por, pongamos, por vehículo, ¿no? Por vehículos automotores. Entonces, ellos saben cuánto es lo que les debería ingresar, sabe quiénes son los deudores y cuánto podrían recaudar, ¿no? Pero no lo registran como devengado, es decir, no lo registran como una cuenta por cobrar, ¿ya? Sino recién al momento de cobrar, ya sea porque lanzaron una campaña, porque hicieron ofertas, ¿no? A veces hacen un descuento del 5, 10, 15, 20%, ¿no? Para que la gente vaya y pague sus impuestos. En ese momento, cuando ingresa el dinero y se da este momento que se llama percibido, ¿no? El último de aquí abajo, percibido, en ese mismo momento es que se genera un previo devengado. Es decir, se genera el devengado como que Juancito Pérez me debe y al mismo tiempo Juancito Pérez me pagó. Obviamente, ahora, sobre los momentos, aquí hay un punto que hay que aclarar. No puede existir devengado si es que antes no hubo una estimación. ¿Ya? Eso quiero que se entienda acá. Si es que ustedes quieren registrar un devengado, no puede hacerse si es que antes no hubo una estimación. Y lo mismo, si es que ustedes hacen un percibido, no se lo puede hacer si es que antes no hubo un devengado. Si es que la alcaldía, vamos a colocarlo con ejemplo, paga sueldos el 31 de marzo, por más que lo pague al contado, tiene que registrar primero un devengado, es decir, registrarlo como sueldos y salarios por pagar, y el mismo día eliminar sueldos y salarios y generar un percibido, ¿no? Que lo está pagando en ese momento. Estas son las normas del sistema de contabilidad integrado, ¿no? No quiero que me pregunten, ¿pero por qué? Son las normas.
¿ya? Eso es lo que hace que el sistema funcione, ¿ya? Y sea eficiente. Y percibido, que es el tercer momento, se produce cuando los fondos ingresan en cuentas bancarias o se ponen a disposición de una oficina recaudadora. Entonces, cuando se da el caso de que el dinero ya ingresa, entonces, o sale, ¿no? Se conoce como momento percibido. Por lo general ya se trabaja con cuentas bancarias, ¿no? Ya hasta la policía se puso al tanto de esto y es muy difícil o no debería darse el caso de que por más que a uno lo levante la grúa, ¿no? No puede darle dinero en efectivo a los policías, ni siquiera ahí dentro del mismo tránsito, sino que los mandan al Banco Unión a hacer un depósito para la grúa y uno para la multa, creo, ¿no? No sé a quién ya lo llevó en la grúa, pero ya se cambió el sistema anterior, ¿no? Que había una oficina recaudadora dentro del mismo. Bueno, aunque creo que hay una ventanilla todavía, no estoy tan al tanto, ¿ya? Pero es muy pocos casos que se generan en instituciones públicas una oficina recaudadora o una caja que recolecte dinero. Por un tema de transparencia más que todo, ¿no? Pero sí hay otros casos, como por ejemplo la universidad, ¿no? La universidad, si ustedes quieren hacer algún trámite, alguna legalización de documentos, de títulos, tienen que ir a su caja, ¿no? A su caja que está dentro de la universidad y pagar. Ah, y entonces la caja que está y que debería estar conectada al sistema, ¿no? En ese momento tiene que generar el momento de percibido, de que le está ingresando dinero a la universidad, que es una institución pública y que debería estar conectada con el Tesoro General, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos por acá? Bien, estos eran los momentos de registro de recursos, ¿no? Vimos que son tres. Ahora vamos a ver los momentos de registro de gastos. Ya, ahora vamos a ver los gastos, cómo se mueven los gastos. El primer momento se llama apropiación o asignación de gastos, ¿no? Es el momento en el cual se registra en el sistema los importes aprobados en el presupuesto. Volvamos a la primera parte, entonces. Apropiación y asignación o asignación es ese momento en el que se vuelca al sistema, perdón, el presupuesto aprobado, pero ahora de gastos, ¿ya? Asignación ya es de gastos. Estimación era en ingresos, ¿cierto? El mismo momento, el primer momento. Entonces, estimación cuando se vuelca el presupuesto, pero de ingresos. Y asignación cuando se vuelca el presupuesto al sistema, pero de gastos. Ese primer momento en ingresos y gastos. Ahora, el segundo momento se llama compromiso. ¿Cuándo se utiliza el segundo momento? Aquí la teoría dice, ¿no? Es un registro generado en un acto de administración interna que confirma la afectación preventiva de un crédito presupuestario aprobado y que disminuye la disponibilidad de la cuota de compromiso. ¿Ya? ¿Qué quiere decir todo eso? El momento de compromiso se da. Por ejemplo, vamos a colocar aquí un ejemplo. Yo tengo un presupuesto para, vamos a colocar computadoras, ¿ya? Digamos que yo trabajo en la gobernación y estoy encargado de esa área de adquisiciones, ¿no? Y tengo un presupuesto de 6 millones de bolivianos para equipar a toda la gobernación, ¿no? O sea, la gobernación que es amplia, que está en todo el departamento. Entonces, yo tal vez trabajo aquí en la gobernación, en la oficina que está detrás del estadio Tawichi. Hago, ya tengo el proveedor, tengo ya estipulado el precio, fecha de entrega, todo, ¿no? Y firmo un contrato. Entonces, con ese contrato puedo ir al sistema y decir, de los 6 millones que está presupuestado, yo voy a comprometer, digamos, 1,5 millones, podemos decir, ¿no? Como por ejemplo, para que ese dinero ya no sea utilizado en otras cosas.
tal vez por otro municipio, ¿no? De la gobernación. Ya, entonces, ese momento se llama compromiso, donde yo registro o hago como dice ahí, ¿no? Confirmo la afectación preventiva de un crédito presupuestario. Entonces, confirmo o hago la afectación preventiva de que de los 6 millones, 1,5 millones ya está separado para mi compra. Entonces, aún no se está haciendo la compra, aún no sale el dinero, ¿ya? Aún, por lógica, no se debe hacer ningún registro contable, pero ya tengo un contrato y con ese contrato voy a generar en el futuro un gasto. ¿Bien? Quiero que se entienda bien. Ese momento se llama compromiso. Luego el devengado, que ya hemos visto que es el devengado, ¿no? Pero lo repetimos, este ya es devengado en el registro de gastos. Dice, implica la ejecución del presupuesto y generalmente establece una obligación de pago sobre la base de documentos que respalden el perfeccionamiento jurídico y económico de la operación. Muy bien, este devengado entonces nos genera, ¿no? Una modificación cualitativa y cuantitativa en la composición del patrón. ¿Por qué? Dicen, porque cuando nosotros generamos un devengado, hablando de gastos, ¿no? Nos está generando un pasivo, ¿no? Tenemos que registrar el pago de algo que nos está ingresando o algo que hemos consumido. Por ejemplo, electricidad, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos? El siguiente momento se llama pagado. Que vean, son parecidos a los registros de los ingresos o de los recursos. Aquí el pagado representa la cancelación de obligaciones. Se realiza mediante la emisión de órdenes de transferencia electrónica, cheques, títulos, valores, etc. Bueno. Entonces, ese momento, cuando ya se hace efectivo el pago, efectivamente se giró a una cuenta de un proveedor, a una cuenta de un profesional que nos prestó servicio. Ese momento se conoce como momento de pagado. Muy bien, vamos al siguiente a ver qué tenemos. Y ahora, aquí hay un momento que en realidad no está dentro de la contabilidad. Se llama momento de preventivo. El momento preventivo. Y vamos a aclarar un poco sobre este momento, porque no es un momento propiamente dicho, ¿no? Está dentro de los pasos de los registros de gastos. Dice aquí que el preventivo es un acto administrativo útil para dejar constancia, certificar o verificar la disponibilidad de créditos presupuestarios y efectuar la reserva de los mismos al inicio de un trámite de gasto. Por ejemplo, ya bueno, y aquí abajo esta es la parte importante, ¿no? No constituye un momento contable. Es decir, el hacer un preventivo no nos va a generar que nosotros hagamos un asiento contable, sino que es un registro auxiliar de la administración de créditos en la ejecución presupuestaria. ¿Cuándo se hace un preventivo? ¿O cuándo se da un momento preventivo? Ejemplo, vamos a hacer de cuenta que yo trabajo en el municipio, en la alcaldía del Torno, y como el responsable de esta área, ¿no? De adquisiciones, tengo que pedirle al encargado del área de presupuestos que me certifique, ya escuchen bien, que certifique que hay un fondo presupuestado para cierta actividad. Por ejemplo, para construir un tinglado, ya quieren hacer un coliseo, o ya está el coliseo y quieren ponerle techo, por ejemplo, ¿no? Entonces, para ir a darle certeza o certidumbre a la empresa constructora que se va a adjudicar, se tiene que sacar una constancia o un certificado de que sí existe presupuesto para poder pagarle, ¿no? Entonces, ese momento o esa certificación por parte del área presupuestaria genera, dice, un momento preventivo, que les vuelvo a repetir, no genera un asiento contable.
Muy bien. ¿Todo claro? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, vean ustedes, los momentos, pero ya está aquí en forma resumida, ¿no? Cuando hablamos de recursos teníamos tres momentos: el estimado, el devengado y el percibido. Y cuando teníamos los gastos teníamos cuatro momentos: la apropiación, el compromiso, el devengado y el pagado. Muy bien. Aquí habla, ¿no? De 2 y 3, es decir, el compromiso y el devengado por lo general van de forma simultánea. Cuando el 2, el 3 y el 4, es decir, se genera el compromiso, el devengado y el pagado, eso no es habitual, ¿ya? Porque mencionábamos que el devengado por lo general es una operación que comienza con los trámites para que después de un cierto tiempo se dé el pagado, es decir, se pague el servicio. Entonces no es habitual que se genere los tres momentos al mismo tiempo, pero sí se puede dar, como por ejemplo cuando hay transacciones entre las mismas instituciones públicas y exigen que ni bien les entreguen, por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo, que el Ministerio de Obras Públicas le compre gasolina a YPFB, por ejemplo, ¿no? Algo así. Entonces, entre ellos, si son normas de la empresa estatal, en este caso exige que el pago sea contra entrega de combustible. Entonces, en esos casos que no son habituales, se dan los tres momentos al mismo tiempo. Y el 3 y el 4 dice cuando es pagado, devengado y pagado simultáneo, tampoco es habitual. Muy bien, muy bien, muy bien. Como que un poquito difícil de digerir toda esta información, ¿cierto? Ya. Vamos entonces. Esta es la parte teórica de la parte práctica. No sé si es que se entiende de esa forma. Esta es la parte teórica necesaria para poder entender o adentrarse más a la parte práctica. Bien, vamos a comenzar con parte práctica de la siguiente clase, haciendo ejercicios y vamos a ver cómo estos tres sistemas funcionan al mismo tiempo, ¿ya? Sería para el día lunes.